Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este módulo vamos a ver el servicio de SDR, o como sus siglas en español es el representante de desarrollo de ventas. Vamos a ver qué implicaciones tiene un SDR en una empresa, a quiénes está destinado este tipo de servicios, y vamos a repasar juntos las acciones que realiza en su día a día un representante de desarrollo de ventas para empresas corporativas o empresas SaaS, ¿sí? Bueno, pasamos al documento de marketing paso a paso para poder mostrarles un poco de qué trata la cosa. Bien, como en módulos anteriores, ustedes pudieron ver que el documento de marketing paso a paso mostraba justamente paso a paso de qué se trata o cómo están constituidos los diferentes servicios que prestan agencias de marketing o agencias de ventas, ¿sí? En este caso vamos a ver el servicio del SDR y van a poder divisar qué tareas, qué acciones tiene cada representante de desarrollo de ventas en una empresa, ¿sí? Como primer punto, a ver dónde puedo ubicarme acá para que se vea bien esto. Como primer punto, un SDR está encargado de la gestión de la base de datos de una empresa. Esta base de datos puede ser una base de datos que consiguió por fuera del CRM de la institución, como así también puede ser una base de datos inbound o una base de datos que la provee la institución o la empresa para que el SDR trabaje. ¿Qué es lo que hace el SDR puntualmente antes de pasar también a las acciones? El SDR no es un vendedor. El SDR lo que hace es la prospección y lleva de la mano al cliente, valida su interés, revisa que entienda del producto o servicio que nosotros ofrecemos como empresa y lo lleva por un camino, por un flujo hasta la reunión con el vendedor. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces algunas empresas le piden al SDR que cierren la venta. El SDR no es un sales representative. El SDR es el encargado de el paso previo que tiene el cliente antes de realizar la compra. Es el paso previo del lead antes de la compra, ¿sí? Muy importante eso. Y se encarga, como les decía, de gestionar la base de datos. En el mundo del SDR tenemos una diferenciación. Hay SDRs que son outbound y SDRs que son inbound. Normalmente en empresas que tienen un solo SDR o como máximo 2 o 3, hay una diferenciación entre uno y el otro y al mismo tiempo existe SDR que hacen las dos cosas, ¿sí? Que se encargan de conseguir bases de datos y al mismo tiempo gestionan la base propia de la empresa. Esto es muy importante y muy relevante. ¿Por qué? Porque en el manual del SDR o en el manual de la venta de este servicio, los clientes vienen y dicen, bueno, ¿ustedes qué hacen? Inbound o outbound. Y realmente si la base de datos es una base pequeña, es una base que tiene potencial de crecimiento, normalmente recomendamos un SDR mixto, ¿sí? Después las empresas hacen una diferenciación de el outbound y el inbound, como les comentaba. El outbound normalmente es el que más difícil la tiene, pero es una muy buena especialización en la parte de SDRs. ¿Por qué? Porque el outbound es el que se va a encargar de conseguir los leads por fuera de la base que tiene la empresa. O sea, con un buen SDR outbound estás consiguiendo un cliente que no tuvieras por medio de campañas publicitarias, por medio del flujo orgánico que tiene la empresa de leads. No está, es un lead que vos antes como empresa no lo tenías y a partir de ahora, a partir de una acción que hizo el representante, conseguiste ese dato, ¿sí? Es el típico golpear puertas, pero digitalmente, ¿sí? Este es muy interesante y a mí de las especializaciones, obviamente me gusta más vender inbound porque es mucho más fácil, el cliente ya está validado, ya sabe su necesidad, pero es la que más me llama la atención el outbound, o sea, es lo que más me gusta porque
es el SDR contra el mundo, básicamente. O sea, te estás consiguiendo un lead, como les comentaba, que la empresa no tendría de no ser por una acción que vos hiciste. Formas de conseguir ese lead, bueno, eso va en cada uno, ¿no? En cada estructura empresarial, pero hay diferentes formas. Podés conseguirlo por Google Maps, podés conseguirlo por LinkedIn, podés conseguirlo por Instagram. Cada forma de prospección es diferente dependiendo del producto o servicio, ¿sí? No todos los SDR trabajan en LinkedIn. Eso es un problema también que tienen muchas empresas que quieren contratar un SDR, pero no entienden dónde está su cliente potencial. Un buen SDR, un calificado, va a ir a tocar la fibra sensible y va a encontrar el lead en donde mayor predominancia tenga ese lead, ¿sí? En donde él consuma contenido, en donde él genere su propia base de datos, o sea, su estructura comercial. Por ejemplo, hay muchos clientes que desarrollan mucho su LinkedIn, o sea, que trabajan mucho su marca personal. Bueno, para algunos nichos ese dato es un lindo dato, pero no para todos los nichos sirve un lead de LinkedIn. Quizás, y esto lo traigo a colación, porque también se dice que un SDR solamente trabaja en LinkedIn. No es así. Realmente hay otras bases de datos, hay otras formas de conseguir prospectos. Eso es muy importante, entender el tipo de producto, entender dónde está tu cliente potencial y hacer la prospección donde tu cliente potencial se desarrolla en el día a día, ¿sí? En la plataforma en la que él trabaje, en donde venda sus servicios. Eso es muy importante. Entonces, haciendo la diferenciación entre inbound y outbound, creo que quedó bastante claro. Pasamos a la gestión de la base de datos. Esa base de datos no puede estar en un Excel, porque un SDR necesita de una correcta plataforma para desarrollar su trabajo, ¿sí? Eso implica la gestión de un CRM. Hay diferentes tipos de CRM. Hay CRMs más orientados a LinkedIn, hay CRMs orientados más a la gestión integral del cliente, no solamente la parte conversacional, y hay CRMs conversacionales. Un claro ejemplo, la gestión integral del cliente se puede dar en HubSpot, por ejemplo. Ahí están todas las etapas, o en Pipedrive, ¿sí? Pero no hay tanto desarrollo conversacional. ¿Qué es el desarrollo conversacional? La contactabilidad. Para el mercado americano, HubSpot está muy apalancado, pero para el mercado latinoamericano, acá en Latinoamérica nos buscamos la vida porque el americano se comporta de manera diferente al latinoamericano. El americano utiliza más la plataforma de mensajes del celular, no utiliza WhatsApp, por ejemplo, no es tan asiduo al uso de WhatsApp. Utiliza más correo electrónico. Acá en Latinoamérica la usabilidad del correo electrónico ha caído drásticamente. No digo que no funcione como herramienta, pero sí, obviamente, comentar que el comportamiento no es el mismo. Entonces, por ejemplo, acá en Latinoamérica, un SDR a veces le toca hacer una prospección en Como, ManyChat, le toca hacer una prospección en Respond, que son todos estos que les menciono, son en Como. Les toca trabajar en CRMs que son más orientados a WhatsApp, más conversacionales, ¿sí? Bueno, un SDR, volviendo al punto, gestiona la base de datos, o sea, gestiona el CRM y el flujo del cliente hasta convertirlo en una cita o en una reunión con el vendedor, ¿sí? Entonces, la gestión de la base de datos implica que vos al SDR le tengas que dar la herramienta de trabajo. No le puedes dar un Excel y que él se arregle. O sea, no es correcto. No es correcto porque tampoco vos como empresa tenés trazabilidad de lo que se está haciendo, ¿sí? No vas a poder ver, no vas a trabajar de manera ordenada si no tenés un CRM. Entonces, administración de CRM. Después, un SDR integral que no está trabajando ya en una estructura armada, que viene... ¿Por qué? Porque yo lo menciono así desde lo básico a este servicio acá, porque muchas empresas que van a contratar este servicio a partir de este documento, con algunas agencias afiliadas a nosotros, no tienen nada. O sea, no están haciendo ninguna acción de estilo. Entonces es muy importante
que trabajemos desde cero, que veamos todos los puntos desde cero. Después, si vos te vas a integrar como SDR a una empresa que ya tiene una estructura y ya tiene una lógica de trabajo, buenísimo. Pero yo voy atravesando acá por los básicos, porque normalmente quien contrata este tipo de servicios no tiene nada, ¿sabes? Entonces, el armado de flujo. ¿Qué es el armado de flujo? El armado de flujo es el diseño de las secuencias. ¿Cómo vas a golpear la puerta de ese cliente? ¿Sí? ¿Cómo vas a llegar a ese cliente? Muy importante que revisemos esto. Cada cuánto le vas a mandar un mensaje, cada cuánto vas a hacer los seguimientos, qué mensaje vas a armar, cuál va a ser el disparador de ese mensaje, un cambio de etapa en el CRM, después de que le mandaste un PDF. Bueno, hay toda una estructura que se le da al flujo para que el SDR no todos los días se levante y ande un flujo desde cero. Hay que hacer una lógica de construcción del flujo para que él se siente y todo se mueva de manera no automática al 100% porque no existe, pero sí semi-automatizada. Que su trabajo sea simple en el día a día. El envío de correos, en caso de que el trabajo sea a través de correo, si es más orientado al mercado americano, ¿sí? Vas a trabajar mucho con correo electrónico. Como les decía, Latinoamérica acá la tasa de apertura es baja, funciona mejor un WhatsApp, quizás una prospección por otra plataforma, por Instagram. Bueno, hay que ver eso, ¿sí? Lo que les decía, prospección inbound, prospección outbound. Bueno, si el SDR va a hacer las dos cosas, le recomendaría que trabaje la mitad del día al inbound, principalmente que cuando se levante, que se siente frente a la computadora, empiece a trabajar con el inbound, que es lo que ya tiene caliente y es lo que le puede entregar un mejor resultado, y que destine cierto tiempo a la prospección outbound, ¿sí? Vuelvo a ser redundante con esto porque a veces lo básico parece básico, pero no se implementa, siempre y cuando el SDR haga las dos especialidades. Si el SDR hace solo outbound, bueno, se levanta y mira lo que tiene por contestar, mira lo que haya picado. Normalmente cuando un cliente levanta la mano de que le interesa el servicio después de una prospección outbound, es como que le decimos nosotros que picó, ese cliente picó. Entonces revisa si tiene algún mensaje por responder de clientes o de secuencias que le hayan funcionado y sale en su búsqueda a conseguir prospectos, a buscar bases de datos, a reflotar leads que no hayan contestado otras secuencias, sale a hacer un trabajo, ¿sí? Hace el envío de mensajes masivos como punto número 6, muy importante. Establecimiento de los objetivos de prospección y agendamientos. Hay que, como SDR, establecer cuántos vas a mandar por día, cuál es tu límite, ya sea por CRM, cuántos leads puedes conseguir. Hay que determinar y establecer eso, cuál es tu prospección objetivo, ¿sí? Normalmente cuando se vende ese servicio se dice, bueno, yo con la estructura como cliente que vos tenés te puedo brindar esta cantidad de envíos por esta cantidad de tiempo determinado. Se hace una estrategia y se tienen que definir los objetivos de prospección comercial, y si el cliente no tiene nada, determinar cuál es la tasa de cierre en un futuro de cada 10.000 envíos de mensajes, independientemente de la fuente del lead. ¿Qué resultado te genera? O si vamos a tomar como factor la fuente, ¿cuál es la tasa de cierre del outbound y cuál es la tasa de cierre del inbound? Muy importante esto. Colaboración con el equipo comercial. Un SDR que no habla con su sales representative no funciona. Un SDR que no se amiga con el vendedor no funciona. Que no tiene contacto, que no tiene feedback, que no ve cómo trabaja el vendedor, que no entienda el producto, no funciona. El SDR tiene que hablar con el vendedor y el vendedor le tiene que vender el producto como si fuera un cliente. Y les diría que el SDR tiene que hablar con su mejor vendedor. No pongan al SDR a hablar con el vendedor que vende menos. Pónganlo a hablar con el que más vende para que él entienda cómo trabaja en su día a día y cómo opera. Y en función de eso realice su trabajo, que entienda cuál es la lógica comercial a través del producto, ¿sí? Y acá entra también lo que les decía de la estrategia. Un SDR que realiza una buena estrategia funciona. Un SDR que
básicamente colabora con el mejor vendedor de tu empresa, va a entender cómo se vende, va a entender el producto o servicio, funciona. Un SDR que adapte la prospección a tu producto, muy importante. Mitos y verdades o cosas a revisar en el trabajo del SDR. Se dice que el SDR se vende en una SaaS, en una Software as a Service. Normalmente el consumo de estos roles nació en el Software as a Service. No es tan así. Hoy el SDR ha tocado campos como la medicina, ha tocado campos como la venta de capacitaciones, cursos, ha tocado diferentes campos. Entonces, el SDR obligatoriamente un servicio que se brinda a una SaaS, no necesariamente. El SDR puede tocar diferentes campos. El SDR puede trabajar en distintos rubros. No piense en este rol como alguien que va a vender software. Piense en este rol como alguien que le va a sacar operatividad al vendedor, le va a sacar la parte de la prospección al vendedor. Y si el SDR consigue buena cantidad de reuniones, tu vendedor se tiene que dedicar solamente a vender. Porque eso también, el SDR es un modelo que se trae más de América. Acá en Latinoamérica estamos acostumbrados a que el vendedor hace todo, que completa los contratos, que manda los formularios, que hace la prospección. Bueno, poco a poco se ha ido educando al modelo de ventas latinoamericano para que incorporen el rol del SDR. Muy importante que entendamos este rol como un rol que le saca operatividad al vendedor para que él se enfoque solamente en cerrar los tratos, cerrar los deals, ¿sí? Hay muchos mitos y verdades a través de estos roles. Hay como un patrón establecido de trabajo. Me parece que no hay que encasillar a un SDR en un tipo de función específica o en un determinado tipo de segmento o tipo de prospección. Ser SDR no es manejar Apollo como herramienta de prospección, levantarse todos los días y mandar secuencias de email. Eso no es ser un SDR. Lo menciono porque me ha tocado entrevistar para algunas empresas este tipo de roles y veo que cuando los sacás un poco fuera de la caja, les tenés que decir que hay que brindarle este servicio a una empresa del sector médico, se caen, porque no tienen creatividad, no saben, no entienden otros segmentos. Eso es parte del seniority también, ¿sí? Hay que definir esto en diferentes niveles de seniority. Hay un SDR que tiene más conocimiento, que tiene un poco más de cintura para salir a buscar prospectos. También en el modelo de llamados, por ahí en el modelo de llamados del SDR que te llama y te dice: hola, tengo esto para venderte, no funciona tanto tampoco acá en Latinoamérica, eso es más también del americano. Hay como una cierta traba a través del llamado acá. En Argentina, por ejemplo, si llamas mucho quedas molesto, hay como que trabajar el lead de otra manera. No digo que sea malo el formato de llamada, para mí me parece un formato muy bueno, el llamadas en frío, prospección en frío, me parece un excelente formato, pero hay que adaptar al modelo de negocio del cliente, cómo funciona, cómo trabaja el prospecto, para en función de eso hacer la estrategia y la prospección. Así que bueno, eso ha sido todo. Cualquier duda, cualquier consulta, tienen los datos de contacto ahí en el canal. Recuerden que ofrecemos este servicio para empresas. En caso de que les interese, nos contactan, vemos cómo podemos adaptar la estrategia. Y en el siguiente módulo vamos a ver todo lo relacionado a el servicio del armado de CRM, que está asociado a este servicio. La venta del servicio de la gestión del CRM, el armado de los flujos y demás. Así que eso fue todo. Cualquier duda o consulta, ya saben,